Es una serie que hemos titulado como La Fe. Estamos hablando acerca de la vida de Elías. ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que de pronto por alguna razón no haya escuchado el tema de hace 8 días? ¿Por alguna razón? ¿Ustedes lo escucharon? Bueno, allí, listo. Hace 8 días, ¿alguien que no haya escuchado el tema de hace 8 días? Usted sí, pues, mejor dicho, falta. Para el resto, misericordia. No mentiras. Bueno, yo quiero invitarles a que usted escuche este tema de hace 8 días porque conecta mucho con lo que estamos hablando en el día de hoy. Y si ustedes recuerdan hace 8 días, la introducción que yo estuve hablando siempre es un poco extensa porque hablábamos acerca de la vida de Elías. ¿Quién era Elías? Desde el versículo 18 le dábamos contexto a lo que Elías había hecho, ¿cierto? Hoy entonces vamos a pasar así un brochazo para pasar ese tema y pues seguir adelante. Pero antes que todo yo los quiero invitar a que oremos y le pidamos al Espíritu Santo de Dios que sea Él hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Incline su rostro, cierre sus ojos, como usted bien desee, y clame y ore al cielo. Bendito Dios, gracias Señor por permitirnos estar en este lugar. De muchos lugares donde yo pudiera estar en este momento y a esta hora, tú Señor me has dado la oportunidad y la bendición de estar aquí escuchando tu palabra, congregándonos los unos a los otros, Señor, invocando tu santo nombre. Y después de un tiempo de alabanza, de adoración, Señor, donde te exaltamos por todas tus bondades, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Ahora disponemos nuestros corazones para escuchar tu bendita palabra, Señor. Permite, Señor, que tu palabra sea expuesta con verdad, Señor. Que no se le agregue ni se le quite, Señor, sino que se hable con tal de nuevo, Señor, que esa palabra confronte nuestros corazones y salgamos de aquí, Señor, renovados y decididos cada vez, Señor, a seguir, Señor, tu camino. Te pedimos a ti, Espíritu de Dios, que tú permitas que hoy la palabra que cae y llega a nuestro corazón sea una palabra que la acojamos con alegría y no solamente la acojamos, sino que la queramos vivir, Señor. Quédate con nosotros, mi buen Dios. Usa mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, querida iglesia, estamos en esta serie que hemos llamado, regálame otra vez la primera diapositiva. En la primera diapositiva hablamos de la fe y hablando de Elías estamos hablando de cuando la fe está agotada. Y hablábamos que Elías estaba agotado. Elías tenía una fe que estaba en agotamiento. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. El primer capítulo de versículo, la primera sesión, hablábamos acerca de, si me regala la primera diapositiva, de la cumbre al desierto. Porque hablábamos de ese Elías que estaba en la cumbre de su ministerio público y pasó al desierto así, a estar sentado en un enebro. Ahí lo dejamos. Y vamos entonces a entrar en el día de hoy a la segundo tema que tiene que ver, Dios no te da un sermón, te da pan, te da lo que tú verdaderamente estás necesitando. Entonces, el sábado pasado, cuando nosotros leíamos en la palabra de Dios, Elías 19, a partir del versículo 1, Primera de Reyes 19, versículo 1, nosotros entonces hablábamos ahí de cómo todo esto, Elías estaba huyendo de unas amenazas que le había hecho Jezabel, ¿cierto? Entonces, el sábado pasado dejamos a Elías debajo de un enebro en el desierto. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora, querido Elías, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro.
deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echado debajo del enebro, se quedó dormido. Hasta ahí quedamos, ¿sí o no? Hasta ahí quedamos. Entonces, ese sábado nosotros dijimos, Elías se quedó ahí sentado al lado de un árbol en el desierto. Y por lo que acabamos de narrar, o por lo que recordamos de hace 8 días, la verdad entonces miramos o vemos que no lo dejamos en unas condiciones muy favorables a el profeta Elías. No estaba en un buen momento. Lo dejamos como nos narra a nosotros la palabra de Dios, nos lo narra como Elías solo, lo narra a Elías pidiendo o queriendo morirse, quítame la vida, dice, y también cansado, dormido en el suelo al lado de ese enebro. Entonces, yo quiero que recordemos lo que vimos la semana pasada, porque lo que viene hoy, ¿cierto? No puede entenderse si lo que ya hemos nosotros adelantado en nuestra sesión anterior. Vimos 3 verdades y se las voy a recordar rápidamente para que usted no diga, mejor dicho, como yo no vine, entonces no tengo nada que ver con lo que van a hablar hoy. No, vamos a recordarlo rápidamente. Pero la tarea está en que usted lo pueda ver a través de nuestro canal de YouTube. Usted lo puede mirar ahí. Entonces, vimos 3 verdades con base a estos versículos que acabamos de leer. Y esas 3 verdades, la primera, hablábamos que el colapso, ahí hay una diapositiva para el recuento, si me colabora, para que la gente se ubique un poquito. Ahí está, véalo, ahí está, ¿cierto? Del 1 al 5a, vimos esas 3 verdades que están ahí. La primera, el colapso puede venir después de la victoria más grande. Y al decir esta verdad, decíamos que Elías no cayó en su peor momento. No es que Elías estaba muy llevado y llevaba días de estar muy triste y le habían pasado cosas muy malas y por eso estaba deprimido y triste y ansioso. Dijimos claramente que Elías cayó el día siguiente de su mayor victoria. Porque cuando nosotros hablamos de la vida de Elías, en el capítulo 18 fue el día donde Elías enfrentó a los falsos dioses de Baal, a los falsos profetas de Baal. Y eran 450. Y lo que Elías estaba diciendo en el capítulo 18 era que ofrecieran un altar, levantaran un altar, ¿cierto? Y que se probara en ese día quién era verdaderamente Dios. Entonces Elías les dijo, comiencen ustedes. Y nos narra a nosotros el capítulo 18 que ellos desde muy temprano en la mañana levantaron ese altar y oraban alrededor y gritaban y se flagelaban, se sacaban sangre clamando para que lloviera fuego. Y la idea era que llueva fuego y se pruebe quién es el verdadero Dios. Y dice que al mediodía Elías les dice, como riéndoseles, imagínense cómo estaba envalentonado, decía, ¿será que está dormido? ¿O será que acaso está haciendo, cierto? Se les decía que no estaba concentrado su Dios y por eso no les había contestado. Y dice que luego ya adelantada la tarde, Elías levantó su altar. Al levantar su altar dice que él le echó agua al altar, ¿cierto? Y no le echó una vez, le echó varias veces agua. Y dice que él levantó su altar y clamó una oración sencilla. Ellos se gastaron todo el día gritando a Baal para que cayera fuego del cielo y nada sucedió. Pero dice que Elías, con una oración simple y concisa, le dijo, Señor, que hoy se pruebe que hay Dios en Israel y es Jehová. Y dice que cayó fuego del cielo y se consumió no solamente la ofrenda, sino el altar completo con piedras, polvo y zanja y agua que había ahí. Y dice, termina diciendo, y ese día el pueblo cayó de rodillas, está en el 18, cayó de rodillas y dijo, Jehová sea nuestro Dios. Y dice que entonces, luego, después de eso, Elías, envalentonado,
persigue y acaban con los 450 sacerdotes, de falsos profetas de Baal. Los acaba a todos, 450. Y fuera de eso había otro factor que teníamos ahí, y era que Elías había orado años atrás para que no lloviera sobre Israel. Y llevaban años sin llover. Y dice que Elías oró 7 veces. Y a la 7ª vez, ¿cierto? Su criado vio una nube que se levantaba desde el mar. Y dice que hubo nuevamente lluvia en Israel. ¿Cierto? Entonces miremos que Elías estaba en el momento más importante de su ministerio. Y luego nos narra a nosotros lo que nos está diciendo aquí, que Acab llega donde Jezabel, hablamos de Jezabel también, que era una belleza, una mujer estrella, ¿cierto? Y que Acab era uno de los peores reyes que había tenido Israel hasta ese momento, ¿sí? Entonces, cuando sucedió esto, Jezabel lo amenaza, lo leímos ahorita en los primeros versículos, y el versículo 3 dice que él viendo, dice, huyó, y se corrió hasta una ciudad, y después de ahí se entró un día de camino al desierto y se sentó en este enebro deseando morirse. Ahí les hice ese resumen de Elías, ¿sí o no? Rápidamente. Entonces Elías no cayó en su peor momento. Mírenlo, ¿dónde estaba él? En la cumbre de su ministerio. Y al día siguiente cayó, ¿cierto? Después de su victoria más grande, un mensaje de una mujer, de Jezabel, fue suficiente para derribarlo a él. Un hombre que había visto caer fuego del cielo. Un hombre que había visto el poder de Dios, que cuando oró detuvo el agua y que cuando oró volvió a llover. Y un hombre que terminábamos el capítulo 18, donde decía que con la mano de Jehová, ¿cierto? Aconteció, dice que Elías corrió más de 17 millas para llegar antes de que Acab llegara a donde Acab iba. O sea, eran unas cosas muy maravillosas que él había sido presente. Entonces, no fue una amenaza militar, no fue una amenaza de un rey, fue una amenaza de una mujer, después de él haber acabado con 450 hombres, ¿cierto? Y haber hecho prodigios tan grandes. Entonces, el colapso puede venir después de victorias grandes, era la primera verdad. La segunda verdad de la cual hablábamos era la depresión y la ansiedad son reales. Y decíamos que cuando de la depresión y de la ansiedad son reales, incluso en las personas que vienen a la iglesia. El texto nos mostró síntomas concretos en la vida de Elías. Lo leímos ahorita, especialmente en el versículo 3. Hubo miedo, un miedo irracional, hubo aislamiento porque dejó su siervo y se metió al desierto. Habían pensamientos distorsionados de la realidad, porque dice él, viendo pues el peligro. ¿Cómo así, Elías? Usted viene de victoria y porque alguien te amenaza, ahora ya cree que la vida suya va a acabar. Entonces son pensamientos distorsionados y deseos de morirse. ¿Y qué vimos también? Dios no lo reprendió por eso. La depresión y la ansiedad es algo real en la vida de las personas. Y decíamos que la ansiedad nos lleva adelante con un pensamiento que no es real, ¿sí? Y no nos deja ver el presente de las cosas maravillosas que Dios está haciendo. Y la depresión nos lleva atrás a mirar tal vez nuestras frustraciones y nos nublan del presente de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, querida iglesia. Y la última verdad que nosotros veíamos, de la que hablábamos, fue que cuando la fe está agotada, olvidamos lo que Dios ya hizo. Elías dijo, no soy mejor que mis padres. Lo dijo él en el versículo 4, si no estoy mal. El mismo hombre que había llamado fuego del cielo, ahí finaliza, pues no soy yo mejor que mis padres, está entonces olvidando lo que sucedió en el Carmelo.
Se había olvidado de que había orado a Dios y había detenido y había traído la lluvia nuevamente. Entonces, el mismo hombre que había vivido esto era el hombre que ahora estaba dormido debajo de un enebro. Ahí lo dejamos, ¿cierto? Ahí fue donde nosotros finalizamos. Ahora bien, para mayor información, YouTube, Livingstone Christian Church, y ahí puede ver todo el tema. ¿Listo? Entonces, ahora bien, hoy vamos a ver lo que Dios va a hacer a continuación de esto que estamos viendo. Quiero decirles algo desde este momento. Lo que Dios hace en la vida de Elías no es lo que ningún consejero religioso de su época hubiera hecho. Porque lo que vamos a ver, Dios no va a llegar a Elías con un sermón. No lo va a sermonear. No llega con una lista de pasos de cómo él va a poder salir de la depresión. No llega con una reprensión a regañarlo, a decirle, es el colmo, Elías. No le dice, ¿cómo puedes estar así después de todo lo que yo he hecho de ti? Él no llega así. Lo que Dios hace es completamente diferente, completamente inesperado. Y eso es lo que vamos a estar estudiando en la porción del día de hoy. Vamos a leer a partir del 5b, que es después del punto y coma. Vuélvete, por favor, al 5, o sea, 19. La vez pasada dijimos, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Ahí quedamos. Hoy vamos a arrancar. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces, él miró, y he aquí, a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciéndolo, levántate y come, porque largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Vamos a dejarlo ahí. Hoy entonces, con base a eso que estamos hablando, diapositiva por favor, vamos a ver también 3 verdades. Llegó a punto para que escriba. Las 3 verdades que vamos a estar hablando hoy es, diapositiva siguiente por favor, son las siguientes. La gracia de Dios llega antes de que tú puedas pedirla. La segunda verdad es, Dios cuida el cuerpo y eso también es gracia. Y la tercera verdad que vamos a estar viendo es, la restauración de Dios no es para que descanses para siempre, es para que puedas seguir adelante. Continuemos y veamos entonces esta primera verdad. La gracia de Dios llega antes de que puedas pedirla. Siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a ver entonces el finalizar de este versículo 5. En este versículo 5 dice, de repente un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Siguiente diapositiva, por favor. Ah, bueno, sí, ay. Primer punto, gracias. Entonces, dice la palabra de Dios, Elías, de repente un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Él dormido en su depresión, después de haber dicho, refunfuñado y todo lo que dijo, se quedó dormido. Renglón seguido, ¿qué nos dice a nosotros la palabra de Dios? De repente un ángel lo tocó y le dijo, Elías, levántate y come. Y ya leímos ahorita que ¿qué es lo que el Señor le va a dar? Pan y agua, ¿correcto? Entonces profundicemos en el texto. Elías, allí, tirado, deprimido, tirado en ese árbol, Elías, vimos, no pidió ayuda. Él estaba refutando, él estaba como alegando, ¿sí? Elías no oró diciendo, Señor, envíame un ángel. Elías no le dice eso. O sea, la llegada del ángel no es respuesta de Dios a la petición que Elías le había hecho. Elías, es más, no se arrepintió formalmente de haber huido y
y haber dudado de lo que Dios estaba haciendo a través de su vida por el temor que le había entrado. Elías no tomó una decisión de cambiar de actitud. Él estaba cansado, frustrado, deprimido y durmiendo. ¿Sí? No hizo absolutamente nada. Elías solamente, dice el versículo, se quedó dormido. Estaba dormido. Y se quedó dormido luego de alegar sobre la realidad que él en el versículo 3 dice que él observó. Y mientras dormía, querida iglesia, sin mérito alguno, sin petición, porque ya lo dijimos, sin preparación espiritual previa, un ángel, dice la palabra de Dios, lo tocó. Un ángel lo tocó. Digo esto porque muchas veces nos gusta a nosotros el misticismo, ¿sí? Y nosotros creemos que para poder tener un encuentro con Dios, entonces hay una preparación espiritual donde yo entro y tengo que hacer esto y lavarme y bañarme y no. Vemos que él estaba deprimido, acostado, agotado y un ángel llegó. No oró, no estaba ayunando, ¿cierto? Dios obra como a él bien le plazca. ¿Correcto? Amén. Entonces el texto hebreo nos dice a nosotros, en el versículo 5 nos dice, le tocó. Esa palabra, ¿cierto? Esa misma palabra que se usa, es esta misma palabra en el de le tocó, se usa en otros pasajes para describir un toque personal, un toque directo, de cercanía. Lo que nos quiere decir a nosotros que no fue una voz desde lejos, que él escuchó y que alguien lo despertó y le dijo, come. No, lo tocó. Y lo primero que el ángel entonces le dice, ¿qué es lo que el ángel le dice? Arranquemos por lo que no le dice. El ángel, cuando lo ve, no le dice, Elías, ¿por qué huiste? El ángel tampoco le dice, Elías, ¿cómo así? ¿Dónde está tu fe que estás diciendo eso? Tampoco le dice, ¿acaso se te olvidó lo que pasó en el Carmelo? El ángel no le dice eso. Más bien el ángel le dice es, levántate, Elías, y come. Eso es todo lo que el ángel le está diciendo. Y esto es, querida iglesia, esto es gracia soberana en su forma más pura. Porque Elías no la buscó, no la mereció. Familia, Elías no estaba en posición espiritual de recibirla. Estaba tirado en el suelo queriendo morirse. Y ahí llegó un ángel y lo tocó. Dios lo tocó de todas formas, a pesar de. Y esto nos lleva a que aprendamos algo muy importante acerca de esa gracia. La gracia de Dios no esperas a que estés listo para recibirla. Con la gracia de Dios no esperas que tú estés listo para recibirla. Llega cuando tú estás en el piso. Llega por la pura voluntad y soberanía de Dios a nuestra vida. No es que tú te preparas y haces ciertas cosas y entonces porque yo hice esas cosas llegó la gracia de Dios. Que esa es nuestra lógica. Pero la lógica de la gracia es diferente. Ojo que entender eso que acabo de decir es muy importante. La gracia de Dios no espera que usted esté listo para recibirla. Llega cuando tú estás en el piso, llega por la pura voluntad de Dios. Es fundamental entender esto para comprender correctamente este pasaje. Porque hay una tentación, ojo, escúcheme en esto, muy grande de convertir este acontecimiento que estamos estudiando como un manual de recuperación espiritual. Y llegar a decir, mira, si haces lo que Elías hizo, si tú te acuestas, si tú descansas, si tú comes bien, entonces vas a salir de la depresión. Decir eso, decir que es necesario que cuando te sientas mal te acuestes, descanses y comes bien, ¿cierto? Decir eso sería un moralismo disfrazado de teología. Y eso muchas veces es lo que la gente quiere escuchar. ¿Qué es lo que muchas veces nosotros queremos escuchar, iglesia?
Yo quiero que esto nos quede claro, porque lo que muchas veces nosotros queremos escuchar o quieren que uno les predique desde el púlpito es cuáles son los 5 pasos que usó Elías para salir de la depresión. O cómo puedo yo superar la ansiedad teniendo en cuenta el caso de Elías. Querida iglesia, hay algo importante. El punto aquí no es qué hizo Elías. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque a veces nos enfocamos en el hombre, pero nosotros no nos podemos enfocar en el hombre. Nos tenemos que enfocar en Dios. El foco tiene que estar en Dios. El punto es, más que mirar qué fue lo que hizo Elías, usted y yo tenemos que mirar es lo que Dios hizo mientras Elías no hizo nada. Mientras Elías no hizo nada, miremos qué hizo Dios. Y de ahí tenemos que agarrarnos. Porque bien nos lo dice a nosotros Romanos 5:8. Romanos 5:8. Romanos 5:8 es un versículo muy popular que dice que a veces lo usamos porque es que a nosotros nos encanta que nos hablen de amor, que Dios nos ama, ¿sí o no? Y verdad, uno de los atributos más importantes de Dios es amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué tiene que ver eso con lo que nosotros estamos hablando acá? Así como Cristo murió por nosotros, no cuando nosotros estábamos listos para que Él muriera. Dice la palabra de Dios que aún sin nosotros haber mejorado, Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y aún el ángel no llegó cuando Elías estuvo listo, llegó cuando Elías estaba dormido, tirado y en depresión. Ahí llegó. Ahí llegó. Y esa es la lógica de la gracia. La lógica de la gracia es que Dios llega antes de que nosotros estemos listos. La lógica de la gracia, la cual para la mente humana parece no tener ningún sentido. Y es precisamente así, porque no nació de la mente del hombre, sino en el corazón de Dios, porque Él es soberano. Bien lo dice 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14, ¿qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, las cosas espirituales no pueden comprenderse desde la lógica del hombre natural, porque se deben de entender ¿de dónde? Espiritualmente. Y si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no podemos entender esto. Con respecto a esta lógica de la gracia, de cómo funciona, de que Dios llega cuando aún nosotros no estamos listos, aún cuando nosotros no hemos hecho nada, Charles Spurgeon dice algo que quiero citarles, abro comillas. Cuando me estaba acercando a Cristo, pensé que lo estaba haciendo todo yo mismo. Y aunque busqué al Señor con fervor, no tenía idea de que el Señor me estaba buscando a mí primero. ¿Sí? Entonces, mire lo importante de nosotros ir entendiendo esto. Familia, esto nos confronta tremendamente. Porque no sé si alguna vez usted se ha hecho esas preguntas de introspección como para saber, para cuestionarse a usted mismo. ¿Alguna vez sentiste que tienes que estar en cierto estado espiritual para que Dios se acerque a ti? ¿Se ha pensado eso? Muchas veces uno piensa eso. Yo no sé si yo soy el raro y el que dijo amén por allá. Sí. Muchas veces nosotros, entendiendo el evangelio de la gracia, de todas maneras seguimos funcionando incorrectamente. Lo veíamos esta semana en el evangelio de Juan. Y ahí viene ese pelagianismo. O muchas veces creemos o nos pensamos que primero tenemos que arrepentirnos suficientemente, orar suficientemente, mejorar suficientemente, ayunar suficientemente, para entonces merecer la intervención de Dios en nuestras vidas. ¿Usted no siente que cuando le pasan cosas malas en su vida, usted a veces dice, es que la verdad esta semana no me comporté bien? Muchas veces nosotros vemos a Dios como un Dios castigador,
Como que Dios cada semana hace corte nuevo, ¿no? Y el corte lo hacen en la iglesia. Esta semana se portó mal, hay que castigarlo. ¿Sí? Entonces, el texto de hoy nos está diciendo lo contrario, nos está diciendo que no. Pero ojo, no porque el arrepentimiento no importe. Ojo con eso. Ahorita continúan con el debate ustedes dos atrás. No porque el arrepentimiento no importe. El arrepentimiento importa y mucho, enormemente, sino porque la gracia de Dios no espera su turno. Ella llega primero, ella te toca primero, ella te levanta antes de que tú puedas decidir levantarte. Así que, queridos hermanos, si usted está en el piso hoy, no tienes nada que hacer antes de que Dios llegue. ¿Sabe por qué? Porque Él ya está aquí. Él ya te está tocando. Y eso es lo que tiene que darnos a nosotros, ese aliento y esa alegría en medio de nuestros problemas. ¿Seguimos? Segunda verdad. Y en la segunda verdad, Dios cuida el cuerpo y eso también es gracia. Versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios, versículo 6. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Profundicemos un poco en este texto de estos dos versículos y miremos lo que Dios le provee a Elías. Miremos lo que Dios le está proveyendo a Elías. Dios no le está dando a él una visión. Dios no le está dando a Elías una palabra profética o una revelación de su propósito eterno. Muchas veces eso es lo que uno quiere en esos momentos para coger fuerzas. No. Le provee pan y agua. Pan y agua. Muchas veces en sus momentos de ansiedad, depresión, en sus problemas, en sus momentos más bajos, usted dice: ay, ojalá viniera un ángel y me hablara y me dijera qué tengo que hacer. Pero Dios, eso es muchas veces esa religiosidad, misticismo que nosotros tenemos, o ese llamado a veces como a lo místico, esotérico, no sé. Queremos eso. Hay una voz del cielo, Señor, que me diga: si sigo con este hombre, lo dejo. ¿Sí? Entonces dice que Dios no le da ni una visión, ni una palabra profética, ni una revelación de su propósito para que él se anime y entonces emocionado siga adelante. No, él le da pan y vino. Perdón, pan y agua. ¿Sí? Y note algo que no debemos nosotros pasar por alto. El ángel, ¿cuántas veces viene? Dos veces. 2 rondas de pan, 2 rondas de agua. 2 veces la misma instrucción: Elías, come y bebe. Ahora bien, ¿por qué 2 veces? El texto mismo nos da la respuesta. ¿Por qué le da 2 veces? Dice la palabra de Dios: porque el camino es demasiado largo para ti, le está diciendo. Aquí entonces el ángel no está sobreestimando las fuerzas de Elías, está siendo completamente honesto con la realidad de su condición. ¿Y por qué? Por lo que nosotros estábamos diciendo hace 8 días y lo recordamos hoy un poco. Elías viene de estar en el monte Carmelo, Carlos, de estar allí peleando todo un día, o desafiando, todo un día a los falsos profetas de Baal, de correr 17 millas para llegar con Acab a donde llegó, y luego de ahí correr a esta ciudad de Judea, se me va el nombre, no va a decir, dice 100 millas. Y luego un día de camino. O sea, Elías estaba agotado. Entonces, el ángel no está sobreestimando las fuerzas de Elías. El ángel y Dios es consciente de la realidad de la condición. Elías no tiene lo que necesita en sí mismo para lo que viene. Y Dios lo sabe. Y por eso lo está dejando dormir, descansar y alimentar. ¿Por qué? Porque largo camino te queda.
Así que le da comida 2 veces y y esto es interesante, le da comida, atiende su necesidad. ¿Antes de qué? Antes de hablarle de teología, antes de revelarle el plan que él tiene y antes de corregir su perspectiva distorsionada, narrada en el versículo 3 y todo lo que ha desencadenado la carta de esta mujer. ¿Qué dice el Señor? Primero, pan caliente y agua. Luego, te voy a revelar el plan. Él le da, la primera vez le da y lo deja dormir. La segunda vez le da y le dice, es que largo camino queda. Todavía no le ha dicho a dónde va, ¿correcto? Entonces, hay algo profundamente pastoral en esta orden de darle primero lo que necesita su cuerpo y luego hablarle de cuál es el plan que viene. Hay algo pastoral en este orden que nosotros no podemos ignorar. Al ver esto, aprendemos que Dios toma muy en cuenta el cuerpo humano. Dios toma muy en cuenta el cuerpo humano. El cuidado físico no es una concesión mundana. Ojo, el cuidar su cuerpo no es una condición mundana. Esto confronta directamente una tendencia muy común en ciertos círculos cristianos que tienden a espiritualizar todo y decir que, por ejemplo, la depresión, el agotamiento, la ansiedad, todo esto son problemas puramente espirituales que se resuelven a punta de oración y más fe. Pero Dios no trató así a Elías. Dijimos anteriormente en nuestro primer sermón que el cuerpo de Elías ya había corrido más de 100 millas. No había comido bien, no había dormido bien, estaba físicamente destruido y Dios lo trató como lo que era, un ser humano. Y así nos trata Dios. Él conoce nuestras limitaciones. La verdad teológica de este texto nos enseña es que Dios creó el cuerpo humano y lo considera digno de cuidado y conoce sus limitaciones. Lo podemos ver claramente en la encarnación del Hijo de Dios, en Cristo Jesús, el Hijo de Dios que tomó cuerpo humano. Jesús, ¿qué dice la palabra de Dios? Tuvo hambre cuando estuvo en el desierto, se cansó, tuvo sueño, se durmió en una barca cuando había una tormenta. Imagínense lo cansado que estaba y que ni la tormenta lo levantaba. Así que el descanso no es falta de fe. Debemos descansar muchas veces. Comer no es falta de disciplina espiritual. Nos tenemos que alimentar. Cuidar el cuerpo no es priorizar lo carnal sobre lo espiritual. Es seguir el ejemplo de lo que Dios mismo hizo con Elías. Pero ojo que no estoy hablando tampoco de convertirnos nuestros cuerpos en un culto, porque ya nos vamos a la otra línea. Todo al extremo es. Pero muchas veces, si usted va al gimnasio, dice, ay, es que usted, mejor dicho, le rinde tributo al cuerpo, ¿cierto? Nosotros necesitamos cuidar el templo del Señor, ejercitarlo. Necesitamos velar porque esté bien nuestro cuerpo. El ejercicio es salud. ¿Sí? Esa palabra se la escuchaba a Faber. Decía, Mauricio, es que yo no puedo entender como nosotros no entendemos completamente lo del evangelio y saber que nosotros también somos templo del Espíritu Santo. Y uno a veces ve unos pastores gordos, que uno dice, ¿cómo no se cuidan? No son de testimonio. Y la verdad no estamos lejos. ¿Usted le metería su boca a un odontólogo mueco? ¿Usted le metería, cierto, su boca en ortodoncia a una persona que tiene unos dientes torcidos que de pronto entonces no refleja lo que es? Nosotros estamos llamados a reflejar a Cristo en todo estamos nosotros llamados. Así que, querida iglesia, si estás agotado espiritualmente, emocionalmente, físicamente, no te condenes por estar cansado. No te condenes por necesitar descanso. No te condenes por necesitar ayuda. No te condenes por necesitar que alguien simplemente esté contigo y te traiga pan.
Si estás agotado espiritual, emocional y físicamente, no te condenes por eso. Dios le dio eso a su profeta más fiel. Y no lo hizo con vergüenza. Lo hizo ¿cómo? Con ternura. Dejándolo dormir y enviando un ángel que lo alimentara. Así que si conoces a alguien que está en ese lugar o pasa por algo así, que esté agotado espiritual, emocional, físicamente, a veces lo que esa persona necesita no es una conferencia teológica. A veces lo que necesita es alguien que llegue, alguien que lo toque con gracia y con amor y le diga, levántate y come. Muchas veces necesitan es un oído que les escuche, un hombro que se les preste para que lloren. A veces el ministerio más poderoso es el más sencillo. Y eso nosotros lo tenemos que entender. Amén. Vamos entonces para la tercera verdad. La restauración de Dios no es para que descanses para siempre. Es para que puedas seguir adelante. Versículo 8. Se levantó pues y comió y bebió. ¿Y qué dice ahí? Fortalecido con aquella comida, caminó 40 días, 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué poder el de pan? ¿Sí o no? ¿Qué poder el de pan y esa agüita? ¿Ah? ¿Para qué energizantes? Profundicemos en lo que acabamos de leer en este versículo 8. Iniciemos hablando de las 40 días y las 40 noches. Este número no es casualidad. No es casualidad en la Biblia. Es el número de las 40 días y 40 noches. Es el mismo número de días que Moisés estuvo ¿en dónde? En el monte con Dios. Es el mismo número de días que Jesús estuvo en el desierto antes de su ministerio público. 40. Cuando nosotros hablamos en la palabra de Dios el número 40, en el lenguaje simbólico de la escritura, a nosotros nos está hablando de un periodo de preparación, de un periodo de prueba, de transición hacia algo que Dios tiene preparado. Lo vimos lo vimos allí con Moisés, con su pueblo de Dios, y lo vimos con Jesús para empezar su ministerio público. Y Elías caminó 40 días con la fuerza de una comida que un ángel le preparó en el desierto. No, y esto es claro. Elías, ¿con qué fuerza recorrió esos 40 días y 40 noches? No con sus propias fuerzas. No con una renovación milagrosa de una energía espiritual. Dijimos que fue a punta de pan y agua, con el cuidado sencillo y concreto de Dios sobre su vida. Ahora, ¿a dónde fue? Horeb. Dice al final del versículo, al monte de Dios. Horeb, el monte de Dios, es el mismo lugar donde Moisés encontró a Dios en una zarza ardiente. Es el mismo lugar donde se entregó la ley a Moisés, un lugar entonces cargado de historia con Dios. Es el mismo donde Moisés estaba buscando, ¿cierto?, lo que se le había perdido, y vino la zarza y le dice, quita tu calzado porque lo que pisas es lugar sagrado. Y también el mismo lugar donde recibió la ley. O sea que es un lugar cargado de historia. Elías no llega ahí por accidente. Dios lo está llevando a un encuentro específico, a un encuentro perfecto. ¿No me parece muy maravilloso eso? Que mientras el otro está sentado, lo dejamos en un desierto, tendido, deprimido, en un enebro, cansado y dormido. Dios comienza un plan, no por algo que él haya hecho,
sino por soberanía, por gracia, y tiene un plan y lo está llevando ¿a dónde? A un encuentro con Él en Horeb. Pero lo que el texto nos muestra hoy no es todavía ese encuentro, no vamos a hablar de ese encuentro, eso lo vamos a ver la semana entrante, para que vuelvan. ¿Sí o no, César? Claro, hermano, no se vaya a quedar con la intriga. No se vaya a quedar con esa intriga, hermano. ¿Listo? Lo que el texto nos muestra hoy es que la comida que Dios le proveyó tenía un propósito. Eso es lo que tenemos que estudiar en el día de hoy. Esa comida no fue, está flaquito Elías. No, tenía un propósito. Sostenerlo para el camino que le quedaba, porque Dios estaba preparando o lo estaba llevando a un encuentro con Él. Y de esto aprendemos algo. La restauración de Dios siempre tiene dirección. La restauración de Dios siempre tiene dirección. Él no nos restaura para que nos quedemos cómodos. Nos restaura para que podamos caminar lo que falta en nuestra vida. Si Dios te va a restaurar, no es para que usted diga, ay, ahora sí me siento mucho mejor. Dios te restaura para que podamos caminar lo que nos falta para el propósito que Él tiene con nosotros. Iglesia, la gracia de Dios no es un retiro permanente en el mundo. El ser espiritual no es que usted se vaya a unas montañas y allá se quede con Dios toda la vida. La gracia de Dios nos levanta, la gracia de Dios nos alimenta, la gracia de Dios nos sostiene y luego nos envía. Esa es la gracia de Dios. Bien lo dice Filipenses 4:13. Bien famoso Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pastor. Filipenses 4:13 lo dice de una manera que muchas veces nosotros lo citamos incorrectamente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el gimnasio, 50 kilos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estire el texto, por favor. No es una promesa de que haremos todo fácilmente. Es una promesa de que Cristo nos da la fuerza suficiente para lo que Él nos está llamando. ¿Sí comprendemos eso? Entonces, esta promesa de Filipenses 4:13, ¿cierto? Es una fuerza suficiente que recibimos de parte de Dios para lo que Él nos está llamando a hacer. Aunque el camino sea de 40 días a pie en el desierto, ¿cierto? Él nos va a fortalecer. Elías caminó 40 días con la fuerza de lo que Dios le dio. Ojo que ya estoy finalizando. No con lo que Él generó. Ojo con esto. Elías no caminó esos 40 días con su propia fuerza. Dios se la dio. Con lo que Dios le proveyó. Y déjeme que le cite nuevamente Spurgeon. Ahí está. Dios no comienza una obra y la deja sin terminar. Como creador, no abandonará la obra de sus propias manos, dice el Señor. ¿Sí o no? Familia, yo quiero que nos confrontemos con esta verdad y nos preguntemos, ¿hay algo en nuestras vidas donde sientes que ya no tienes fuerza para seguir? ¿Tienes una responsabilidad que Dios te dio y que sientes que ya no puedes cargar? Un llamado que empezaste con entusiasmo y que no se siente y que ya se siente demasiado pesado. ¿Te has preguntado eso? ¿Te está hablando el Señor? Amén. Muchas veces nosotros nos sentimos con esas cargas y es que no voy a poder. Señor, ¿será que es que me quedó grande esto que usted me puso? El texto dice hoy, no. Te dice que encuentres, el texto de hoy no te dice que encuentres fuerzas dentro de ti. Las fuerzas no están dentro de ti. Te dice que lo que Dios provee es suficiente para el camino de Dios. Si Dios te colocó, ¿cierto? Eso que empezaste, que estás sintiendo una carga muy fuerte sobre tus hombros, Dios nos dice
hoy que Él nos va a dar las fuerzas necesarias para poder caminar esos 40 días y esas 40 noches. No más, no menos, lo suficiente. Y esto es hermoso entenderlo. Esto es hermoso entenderlo. Deje que le cite otro pedazo que dice aquí Spurgeon, es en la siguiente diapositiva. Es una locura pensar que el Señor provee gracia para cada problema, menos al que tú tienes hoy. Es una locura nosotros comprender que el Señor nos ha ayudado en todos los problemas y que le va a quedar grande ese que usted dice que está muy pesado sobre sus hombros. Dios ha sido fiel y Dios sigue obrando. Por eso dije hace 8 días acerca del problema de la depresión y de la ansiedad. La ansiedad nos lleva adelante con un pensamiento que no es real y nos hace ciegos a lo que Dios está haciendo hoy. Y por eso hoy decimos, no somos capaces. O la depresión nos lleva atrás, nos lleva al fracaso de nuestras vidas y también nos nubla al presente que estamos viviendo hoy y creemos lo que estoy viviendo no voy a poder sacarlo, no voy a poder vencerlo, no voy a poder lograrlo. Pero Dios, que ha sido fiel en nuestras vidas, seguirá siendo fiel en nuestras vidas. Y aquí está algo que no quiero que se pierdan. Elías no sabía hacia dónde iba cuando él se levantó a comer. Él no sabía de eso. No sabía que iba a caminar 40 días y 40 noches. Porque cuando se lo digan, dice, no, yo no soy capaz de eso. Voltea a mirar para usted para atrás y mire todo lo que usted ha logrado en la vida gracias a la misericordia y gracia de Dios. Que si a usted le hubieran dicho, es que lo que está pasando es para eso, usted dice, no, olvídate, eso no es para mí. Nunca lo voy a lograr. Eso me recuerda como cuando Dios me llevó la primera vez a peregrinación a Egipto y a Israel. Los que han ido, Marta estaba ahí. Egipto, nos llevaban como a las 2 de la mañana, empezamos a subir el monte del cual estamos hablando, monte Sinaí, ¿sí? A las 2 de la mañana. Literalmente, gracias a Dios, arrancamos a las 2 de la mañana. Porque donde uno vea ese monte a las 6 de la mañana, uno no, ¿sí o no, Marta? Hubiéramos alquilado el camello desde el principio. O sea, que cuando ya uno va a ver el amanecer allá, y cuando a uno le dicen, ¿usted ve eso que está por allá? Hasta allá vamos a volver. Sí, y uno dice, no, a mí me dicen eso, viendo para dónde vamos, yo no vuelvo a subir. Y yo les digo, gracias a Dios ya subí, yo por ahí no vuelvo. Sí. Entonces, Elías no sabía todavía a dónde iba cuando se levantó a comer. No sabía que iba a caminar todo ese tiempo. No sabía que había un encuentro con Dios esperándole en Horeb. Él no sabía eso. Ese encuentro lo vamos a ver de aquí a 8 días. Solo sabía algo. En el hoy, él sabía que había pan, que un ángel del Señor se lo estaba trayendo y que el ángel le estaba diciendo, come, levántate, come, porque gran camino le queda por delante. A veces la fidelidad no es ver todo el camino. A veces la fidelidad es levantarte, comer lo que Dios te da hoy y dar el siguiente paso. Esa es la fe. Esa es la fe. La fidelidad no es ver todo el camino. Es entender que nos tenemos que levantar, comer lo que Dios hoy nos da y levantarnos e iniciar nuestro camino. Como cierre, querida iglesia, hoy vimos entonces algo que va completamente en contra de la lógica religiosa del mundo. Siguiente diapositiva. Vimos a Dios llegar a un hombre que estaba tirado en el suelo, sin reproches, sin condiciones, sin sermones previos. Dios no llega con eso. Solamente lo toca y le da pan. Le dijo que descansara y luego lo volvió a tocar. Eso es gracia, no mérito.
propio, no un programa de esmeros, no una fórmula, un paso a paso para salir de la depresión. Es única y exclusivamente gracias. Elías llegó a Horeb con la fuerza de lo que Dios le dio en el desierto, no con su propia determinación, con pan y agua que un ángel le preparó cuando él no podía hacer nada por sí mismo, por su condición. Lo que Dios da, querida iglesia, es suficiente para llegar a donde Dios te va a llevar. Dios es suficiente y da lo necesario para llegar a donde Dios Él mismo nos va a llevar. La próxima semana vamos a ver qué pasó cuando Elías llegó a ese monte. Vamos a ver la manera en que Dios habla, la manera en que corrige, la manera en que lo restaura. Va a completar este cuadro de una manera que no se nos va a olvidar a nosotros la vida de Elías y este episodio. Por hoy quiero dejarlos solamente con esto. Si estás en el desierto, si el camino parece demasiado largo, si no ves cómo vas a llegar y estás desesperado, no te pido que veas el camino completo. Lo único que yo lo quiero dejar en el día de hoy es que recibas lo que Dios te está dando hoy a tu vida. Despierta, despierta. Dios está obrando. No te vayas adelante, no te vayas atrás. Vive el hoy. Dios está obrando, Dios está hablando a nuestras vidas. Entonces, no necesitas ver el desenlace. Te pido que recibas lo que Dios tiene para ti hoy. Porque con eso, el Señor ha llevado a sus siervos más lejos de lo que ellos mismos hubieran podido imaginar. Y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando le seguimos y le somos fieles. Amén. Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar.